Hoy nos adentramos en la vida de una de las figuras más complejas y controvertidas del siglo XX, Adolf Hitler. Para muchos, su nombre es sinónimo de tiranía y maldad. Pero ¿cómo lo veían los alemanes de su época? ¿Fue siempre el monstruo que la historia recuerda o existió otra cara de este personaje? Acompáñenme en este viaje para desentrañar la historia, desde su humilde nacimiento hasta su dramático final. Nacido en Braunau am Main, Austria, en 1889, Adolf Hitler tuvo una infancia marcada por la figura autoritaria de su padre y sus propias aspiraciones artísticas frustradas. Soñaba con ser un pintor famoso, pero fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. Si bien este fracaso lo sumió en un periodo de pobreza y resentimiento, fue vagando por las calles de Viena, donde comenzó a absorber las ideas antisemitas y ultranacionalistas que definirían su futuro. La Primera Guerra Mundial le dio un propósito. Se alistó en el ejército alemán, fue herido y condecorado por su valentía. Pero la derrota de Alemania en 1918 y el humillante Tratado de Versalles lo llenaron de una furia que canalizaría políticamente. Tras la guerra, se unió a un pequeño partido de extrema derecha en Múnich, el Partido Obrero Alemán. Con un carisma arrollador y un talento innato para la oratoria, rápidamente ascendió hasta convertirse en su líder, rebautizándolo como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi. Sus discursos incendiarios, que culpaban a judíos, comunistas y a los firmantes de Versalles por los problemas de Alemania, resonaron en una nación humillada y sumida en una profunda crisis económica. En 1923 intentó un fallido golpe de Estado, el Putsch de Múnich, que lo llevó a la cárcel. Fue allí donde escribió Mi lucha, su manifiesto político, sentando las bases de su ideología racista y expansionista. Al salir de prisión, Hitler cambió de estrategia. En lugar de la violencia, buscaría el poder a través de las urnas. La crisis económica de 1929 fue su gran oportunidad. Millones de alemanes perdieron sus empleos y ahorros, y el descontento social era masivo. Hitler les prometió trabajo, pan y, sobre todo, restaurar el orgullo nacional. Su propaganda era magistral. Utilizaba mítines masivos, desfiles espectaculares y la radio para crear una imagen de sí mismo como el salvador de Alemania. Para muchos alemanes desesperados, no era un tirano, sino la única esperanza. Veían a un líder fuerte que ponía orden en el caos, que construía autopistas y revitalizaba la industria. En enero de 1933 fue nombrado canciller. El camino hacia la dictadura total estaba abierto. Una vez en el poder, Hitler no perdió el tiempo. Tras el incendio del Reichstag, el Parlamento alemán suspendió las libertades civiles y comenzó a perseguir a sus oponentes políticos. En poco tiempo eliminó todos los demás partidos y se autoproclamó el líder supremo de Alemania. La Gestapo, su policía secreta, sembraba el terror. Se establecieron los primeros campos de concentración para disidentes políticos. Al mismo tiempo, su régimen implementó programas de obras públicas y rearme que efectivamente redujeron el desempleo, ganándose el apoyo de una gran parte de la población que veía mejoras tangibles en su vida cotidiana. Muchos alemanes, adoctrinados por la propaganda y beneficiados por la aparente recuperación económica, optaron por ignorar la creciente oscuridad que se cernía sobre las minorías, especialmente sobre la comunidad judía. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de su ciudadanía y sus derechos fundamentales, institucionalizando el odio. La violencia culminó en la Noche de los Cristales Rotos en 1938, un brutal ataque coordinado contra sinagogas, negocios y hogares judíos en toda Alemania. Este fue el preludio del horror que estaba por venir. Adolf no se detuvo en sus fronteras. Anexionó Austria y los Sudetes de Checoslovaquia, y las potencias europeas, temerosas de otra guerra, se lo permitieron. Pero su ambición era insaciable. Él, el 1 de septiembre de 1939, invadió Polonia, desatando la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia humana. Los primeros años fueron una serie de victorias relámpago para el ejército alemán, pero la invasión a la Unión Soviética en 1941 marcó el principio del fin. Mientras la guerra se extendía por el mundo, en la sombra se llevaba a cabo el plan más siniestro de Hitler en la
solución final. Millones de judíos, junto con otras minorías como gitanos, homosexuales y discapacitados, fueron sistemáticamente exterminados en campos de la muerte como Auschwitz. Este genocidio industrializado, conocido como el Holocausto, representa uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. El horror de estos campos desafía toda comprensión y es la mancha imborrable en el legado de su régimen. No se puede hablar de Hitler sin confrontar esta atrocidad que fue el resultado directo y deliberado de su ideología de odio racial. Por cierto, ¿sabías que Hitler era vegetariano y un firme defensor de los derechos de los animales? Paradójico, ¿verdad? También tenía un miedo patológico a las enfermedades y era adicto a un cóctel de medicamentos que le suministraba su médico personal. Su carisma en público contrastaba con una vida privada solitaria. Se dice que le aterrorizaban los gatos y que practicaba sus gestos y posturas frente a un espejo para perfeccionar su impacto en las masas. Estos detalles pintan el retrato de un hombre lleno de contradicciones, cuya imagen pública fue cuidadosamente construida. Un hombre que promovía la imagen de una familia aria ideal, pero que mantuvo su relación con Eva Braun en secreto hasta el final. Con el avance de los aliados por el oeste y el ejército rojo por el este, la derrota de Alemania era inevitable. En la primavera de 1945, Berlín estaba sitiada. Refugiado en su búnker subterráneo, un Hitler físicamente deteriorado y mentalmente quebrado seguía dando órdenes a ejércitos que ya no existían. El 29 de abril se casó con su compañera de años, Eva Braun. Al día siguiente, el 30 de abril de 1945, mientras las tropas soviéticas estaban a solo unos metros, ambos se quitaron la vida. Él con un disparo, ella con cianuro. Sus cuerpos fueron quemados en el jardín de la Cancillería, un final ignominioso para quien soñó con un imperio de 1000 años. Entonces, ¿fue Hitler el personaje polémico que el mundo conoció? La respuesta es un rotundo sí, pero la pregunta es más profunda. No surgió de la nada. Fue el producto de su tiempo de la humillación, la crisis económica y el miedo. Manipuló las esperanzas y los resentimientos de un pueblo para construir una dictadura basada en el odio y la violencia. Sus cosas buenas, como la recuperación económica, palidecen y se vuelven insignificantes frente a la monstruosidad del Holocausto y la devastación de la guerra que provocó. La historia de Adolf es una terrible lección sobre los peligros del extremismo, el poder de la propaganda y la facilidad con la que una sociedad puede perder su brújula moral. Recordarlo es una obligación para no repetir jamás los errores del pasado. Gracias por acompañarme en este análisis. La historia es compleja y es nuestro deber explorarla para entender nuestro presente. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.